Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado en boca de todos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Más específicamente vamos a analizar las declaraciones recientes de Can Yaman donde, aparentemente, revela que él mismo solicitó un contrato con Demet. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desmenuzar esta bomba y a analizar qué podría significar todo esto. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tengo muchas más noticias, análisis y chismes jugosos sobre tus estrellas turcas favoritas. Así que no te lo pierdas. Ahora, vamos a lo que nos compete. Como saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir durante la grabación de Erkenci fue innegable. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión palpable entre los protagonistas. La gente no solo veía una simple actuación, veía algo más, una chispa real. Esa chispa, por supuesto, alimentó rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Rumores que, como sabemos, a pesar de nunca haber sido confirmados, generaron un auténtico fervor entre los fans de la pareja, quienes soñaban con ver su amor traspasado de la ficción a la realidad. Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet mantuvieron un perfil bajo sobre el tema, sin confirmar ni negar los rumores. Quizás tratando de proteger su intimidad del escrutinio público, o tal vez, simplemente queriendo mantener su profesionalismo y no alimentar aún más las especulaciones. Sin embargo, en los últimos años, ambos han hablado de forma un poco más abierta sobre su experiencia en Erkenci y sobre su relación profesional. Y es aquí donde entra en juego la supuesta revelación de Can. Unas declaraciones que, si bien no son del todo nuevas, han resurgido recientemente, generando un renovado interés y un sinfín de debates entre los fans y la prensa del corazón. Según varios informes de la prensa turca, y por supuesto, tomaremos esto con pinzas hasta tener una confirmación sólida, Can Yaman habría declarado en una entrevista reciente que él quiso, o solicitó, el contrato con Demet. La redacción exacta varía según la fuente, pero el mensaje central es el mismo: Can habría tenido influencia en la decisión de elegir a Demet como su coprotagonista. Informes que, como ya he dicho, debemos tomar con cautela, ya que la prensa del corazón, especialmente en un país como Turquía, suele ser bastante sensacionalista y propensa a exageraciones y especulaciones. Ahora bien, ¿qué significa esto realmente? ¿Está Can Yaman diciendo que él fue quien convenció a los productores de que Demet era la opción correcta? ¿O simplemente está afirmando que expresó su deseo de trabajar con ella después de que ya estuviera siendo considerada? Hay varias interpretaciones posibles, y es importante considerar cada una de ellas antes de sacar conclusiones precipitadas. No podemos caer en la trampa de la especulación sin fundamentos y debemos analizar la información de la manera más objetiva posible. Una interpretación es que Can, al ver el potencial de Demet, abogó por ella ante los productores. Tal vez ya había visto su trabajo anterior y creía que ella encajaría perfectamente en el papel de Sanem. En este escenario, Can habría actuado como un defensor de Demet, utilizando su propia influencia para ayudarla a conseguir el papel. Si esto es cierto, podría interpretarse como un gesto de apoyo y confianza en el talento de Demet. Un gesto noble y altruista que hablaría muy bien de la personalidad de Can. Además, podría ser interpretado como una muestra de su visión para los negocios, al darse cuenta de la gran química que podrían tener en pantalla y del potencial éxito que esto podría generar. Otra interpretación, quizás un poco más controvertida, es que Can tenía una influencia significativa en el proceso de casting y que, de alguna manera, utilizó esa influencia para asegurarse de que Demet obtuviera el papel. Si bien esto no necesariamente implica algo negativo, sí podría generar algunas preguntas sobre la equidad del proceso de casting. Después de todo, si un actor tiene la capacidad de influir en la elección de su coprotagonista, podría argumentarse que esto le da una ventaja injusta a ciertos actores sobre otros. Un escenario que sin duda generaría controversia y podría levantar ampollas en la industria del entretenimiento. Una tercera interpretación, y tal vez la más plausible, es que Can simplemente expresó su entusiasmo por la posibilidad de trabajar con Demet después de que ella ya estuviera en la lista de posibles candidatas. En este caso, la palabra querer o solicitar podría interpretarse como una simple expresión de deseo y no como una influencia activa en el proceso de toma de decisiones. Es decir,
los productores ya estaban considerando a Demet, y Can simplemente manifestó que le gustaría trabajar con ella. Esto podría haber reforzado la decisión de los productores, pero no necesariamente fue la causa principal de la elección de Demet. Una interpretación mucho más sencilla y menos dramática, que se ajustaría más a la realidad de cómo suelen funcionar las cosas en la industria del entretenimiento. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio complejo y lleno de intrigas. Las decisiones de casting a menudo se basan en una variedad de factores, que incluyen el talento del actor, su química con otros miembros del elenco, su popularidad entre el público y, por supuesto, consideraciones financieras. Es poco probable que un solo actor tenga el poder absoluto de decidir quién será su coprotagonista, pero es posible que su opinión tenga algún peso en el proceso. Su popularidad y su poder de convocatoria, sin duda, pueden ser factores importantes a tener en cuenta por los productores a la hora de tomar una decisión. Además, es crucial tener en cuenta el contexto en el que se hicieron estas supuestas declaraciones. ¿Estaba Can Yaman respondiendo a una pregunta específica sobre el proceso de casting de Erkénzicus? ¿O simplemente estaba hablando de su experiencia en general en la industria del entretenimiento? Sin el contexto completo de la entrevista, es difícil determinar la intención precisa de sus palabras. Como ya he dicho, la prensa suele ser muy hábil para sacar las cosas de contexto y generar titulares impactantes que no se ajustan a la realidad. Y por supuesto, también debemos considerar la posibilidad de que haya habido errores en la traducción o interpretación de las declaraciones de Can. A menudo, cuando las noticias viajan de un idioma a otro, se pueden perder matices importantes y el significado original puede verse distorsionado. Por lo tanto, es importante ser cautelosos al interpretar la información que proviene de fuentes secundarias. Es fundamental contrastar la información y no dejarse llevar por la primera noticia que leemos. En definitiva, la supuesta revelación de Can Yaman de que quiso el contrato con Demet plantea más preguntas que respuestas. Si bien es posible que haya tenido algún tipo de influencia en la decisión de casting, es poco probable que haya sido el único factor determinante. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre estas diferentes interpretaciones. Quizás simplemente expresó su deseo de trabajar con Demet y esto, sumado a las cualidades de la actriz, terminó por convencer a los productores. Lo que sí es innegable es que la elección de Can y Demet como protagonistas de Erkénzicus fue un acierto total. Su química en pantalla fue mágica, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Ya sea que Can haya tenido o no alguna influencia en la decisión, el resultado final fue un rotundo éxito. Un éxito que catapultó a ambos actores a la fama internacional y que les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Pero más allá de la controversia sobre si Can influyó o no en la elección de Demet, lo que realmente importa es el legado que dejó Erkénzicus. Una serie que conquistó corazones en todo el mundo y que demostró el poder de la televisión turca para conectar con audiencias de diferentes culturas e idiomas. Una serie que, a pesar de los años, sigue siendo recordada con cariño por sus fans y que sigue generando debates y especulaciones sobre la relación entre sus protagonistas. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman realmente influyó en la elección de Demet como su coprotagonista? ¿O creen que simplemente expresó su deseo de trabajar con ella? ¿Cómo interpretan sus declaraciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir estos temas con ustedes. Quiero saber si creen que realmente hubo algo más entre ellos fuera de la pantalla, si creen que su química era solo producto de una buena actuación o si, por el contrario, creen que había una conexión real y profunda entre ellos. Para recapitular brevemente, hemos analizado las supuestas declaraciones de Can Yaman donde afirma que quiso el contrato con Demet para Erkénzicus. Hemos explorado diferentes interpretaciones de estas declaraciones, considerando la posibilidad de que Can haya actuado como un defensor de Demet, haya tenido una influencia significativa en el proceso de casting, o simplemente haya expresado su entusiasmo por la posibilidad de trabajar con ella. Hemos enfatizado la importancia de considerar el contexto de las declaraciones y la posibilidad de errores en la traducción o interpretación. Y finalmente hemos reconocido el éxito innegable de la pareja Can y Demet en Erkénzicus. Un éxito que, como hemos dicho, sigue generando debates y especulaciones hasta el día de hoy. Además, hemos analizado el impacto de Erkénzicus en la carrera de ambos actores y en la popularidad de la televisión turca a nivel mundial.
Una serie que marcó un antes y un después en la vida de Can y Demet, y que los convirtió en dos de los rostros más reconocidos de la industria del entretenimiento en Turquía. Un éxito que sin duda, les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades y que les permitió consolidar su carrera como actores. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante e informativo. Recuerden que lo más importante es tomar esta información con una pizca de sal y formar sus propias opiniones basadas en la evidencia disponible. No se dejen llevar por los rumores y las especulaciones y analicen la información de la manera más objetiva posible. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus pensamientos sobre todo este asunto. Me interesa mucho saber lo que piensan. Quiero conocer sus teorías y sus opiniones sobre la relación entre Can y Demet. Y antes de que se vayan, por favor denle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Can y Demet, y lo más importante, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Próximamente analizaremos las últimas apariciones públicas de Can y Demet y veremos si hay alguna pista sobre su relación actual. Hasta la próxima.